las figuras del campeonísimo Guadalajara reviven cómo ganaron su primer campeonato. Y Alejandro Roman, exjugador del Atlético Español y el América, nos cuenta su vida después del fútbol en Minuto 91. Conozca estas historias y descubra el otro lado del balón. El sureste mexicano es territorio beisbolero por excelencia. Sin embargo, un embajador yucateco inyectó la pasión por el fútbol en la península, Carlos Iturralde Rivero. Mi papá fue un apasionado, un bohemio del fútbol, como les dicen ahora. Hablar realmente de quién fue mi papá, dijo, pues, es una vida llena de anécdotas, es una historia muy rica en enseñanzas. A él le vino el amor del fútbol porque ellos vivieron en Europa. Ellos vivieron mucho tiempo en Francia y de ahí les vino el amor a todos sus hermanos, eran 6 hermanos. Y el único que fue futbolista profesional fue Carlos. Jugó 17 años fútbol profesional, nació en Mérida, Yucatán. Desde muy pequeño, a los 7 meses, él perdió a su padre, quien era gobernador del estado de Yucatán. Mi papá jugó fútbol en el Asturias, jugó en el Guadalajara, a consecuencia que desapareció el Asturias. Continúa en el Necaxa, del Necaxa pasa al América, en el América está unos años también y continúa en el Atlante. Bueno, mi papá empieza a jugar fútbol profesional como interior izquierdo, en la época en que se jugaba con 5 delanteros. En alguna ocasión, el señor José Antonio Roca, que conoció a mi papá desde muy joven, fueron compañeros desde la secundaria, comentaba que mi papá no jugaba como mexicano, que jugaba como argentino. Creo que se adelantó a la época. Pues yo de que metía muchos goles, hijo. Estando en su apogeo, y siendo nombrado en varios juegos internacionales, inclusive como el mejor jugador en la cancha con un juego contra la Independiente Argentina, etc. Sufre una lesión en la pelvis, una operación que lo mantuvo cerca de 6-7 meses postrado en una cama, enyesado desde las rodillas hasta el pecho prácticamente. Y pues eso le impidió en su mejor etapa ir al Mundial. Por esa lesión no concurrió al Mundial de 1950 en Brasil. Él jugó 17 años fútbol profesional y jamás fue amonestado, mucho menos expulsado. Él se retiró en 1959, año en el que yo nacía. Por cierto que en el momento que yo nací estaba él en un partido de fútbol. Una vez que él concluye su carrera como futbolista, continúa, él siempre estuvo vinculado al ambiente. Decíamos de broma que siempre vivió de la patada. Como entrenador, pues, le voy a decir algo, como entrenador era un excelente padre. Su meta era hacer unos buenos jugadores, que sintieran el fútbol para que fueran buenos jugadores. Y aún siendo él buena gente, era estricto con ellos. Como entrenador, en primera división entrena Pumas, entrena al Atlante, entrena varios equipos de segunda división y de tercera, desde luego pasando por todos los equipos del sureste, en donde él fue realmente el promotor del fútbol, ¿no? En el sureste, en su tierra, Yucatán. Mi papá en vida recibió muchos homenajes, reconocimientos. Se inauguraba el Estadio Olímpico de Fútbol en la ciudad de Mérida, Yucatán, y el estadio, entonces, el Estadio Olímpico de Yucatán, le pusieron el nombre de mi papá, Carlos Iturralde Rivero. Eso fue, pues, indudablemente el máximo reconocimiento que en vida se le dio a mi papá. Fíjate que tenía su cabeza llena de chipotes, porque en esa época los balones eran muy, muy duros, muy duros. Y le decía yo, oye, güey, ¿por qué tienes tantos chipotitos? Es que son mis goles, decía él, era su honor.
Y quién sabe si no eso fue causa de que le diera el Alzheimer. Mi papá fallece el 1 de agosto de hace casi 2 años, o sea, estamos hablando del 2004. Él, en su última etapa, pidió que parte de sus cenizas, cuando él falleciera, se depositaran ahí en el estadio. Y entonces se depositan sus cenizas en ese mismo estadio y se coloca otra placa, pero ahora un reconocimiento póstumo que lo reconoce como el mejor futbolista yucateco de todos los tiempos. Pero yo creo que por el simple hecho de haber querido como quiso al fútbol, por haber querido todo lo que rodea al fútbol, merece un espacio en el mismo fútbol y en la historia futbolística. Así fue la vida de mi padre, positiva. Su verdad en la vida fue ser siempre íntegro, siempre ser una persona honesta. Yo creo que el trofeo más grande que él se llevó en la vida fue el reconocimiento de sus amigos, de todas las gentes del ambiente del fútbol, directivos, futbolistas, desde luego entrenadores, como un caballero en las canchas, su honestidad, su lealtad para con los compañeros, para con el equipo. Fue un ejemplo tanto en el fútbol como fuera del fútbol. Carlos Iturralde dejó plasmadas sus memorias en este libro, en donde asegura que vivió una amistad entre patadas. Al regresar, las